En el principio, había un vacío insondable, una oscuridad total que envolvía todo. Fue entonces cuando Dios decidió crear, y en su voluntad infinita, dijo, hágase la luz. Y la luz apareció, separándose de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó el primer día. El segundo día, Dios creó un firmamento para dividir las aguas, al firmamento lo nombró cielo. Al tercer día, ordenó a las aguas reunirse en un solo lugar para que surgiera lo seco. A esa tierra la llamó tierra, y a las aguas reunidas mares. Vio que su creación era buena. También comisionó a la tierra para que produjera vegetación, hierbas que dieran semilla, y árboles frutales. El cuarto día, Dios llenó el cielo con luces, creó el sol para gobernar el día, la luna para reinar la noche, y las estrellas. Todas estas luces celestiales fueron puestas para separar el día de la noche, y para servir como señales de estaciones, días y años. El quinto día, Dios llenó las aguas con seres vivientes y creó aves para que volaran sobre la tierra y el cielo. Bendijo estas criaturas diciéndoles que fueran fructíferas y que multiplicaran. Al llegar el sexto día, Dios labró el mundo con animales de toda especie, ganado, reptiles y fieras. Finalmente, como clímax de su creación, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así creó al hombre y la mujer, dándoles dominio sobre toda su criatura. Los bendijo y les ordenó ser fructíferos, multiplicar, llenar y gobernar la tierra. El séptimo día, la creación estaba completa, y Dios descansó de toda la obra que había hecho. Bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda su labor creadora. Así culminó el relato sobre la creación del cielo, la tierra y todo lo que contienen. En un rincón del universo donde la luz del sol bañaba la tierra con un resplandor puro, se extendía el jardín del Edén, un paraíso terrenal creado por Dios. El jardín, lleno de exuberantes árboles, flores de múltiples colores y ríos que fluyen con agua cristalina, era la imagen misma de la perfección. Susurrando entre las hojas, el viento acariciaba suavemente cada rama, y el aire perfumado traía consigo una sensación de paz y armonía. En este santuario divino, Dios colocó a los primeros humanos, Adán y Eva. Adán fue creado del polvo de la tierra y Eva de la costilla de Adán, como compañeros perfectos destinados a vivir en este edénico lugar. Ambos vivían en armonía con la naturaleza, sin preocupaciones ni sufrimientos, disfrutando de la libertad que les daba el Creador y cuidando de cada criatura del jardín. Entre todos los árboles del Edén, había dos de especial importancia, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les permitió comer de todos los árboles excepto del árbol del conocimiento, advirtiendo que el día en que comieran de él, morirían. La vida en el jardín era un reflejo de la comunión entre los humanos y Dios, una relación pura sin maldad ni pecado. Sin embargo, la paz del Edén fue rota por la llegada de la serpiente, la más astuta de todas las criaturas del campo que Dios había creado. Con voz melosa y engañosa, la serpiente se acercó a Eva mientras ella admiraba la belleza del jardín. ¿Es cierto que Dios no les permite comer de ningún árbol del jardín?, preguntó la serpiente. Eva contestó que podían comer de todos, excepto del árbol que estaba en medio del jardín, ya que al tocarlo o comer de él, morirían. La serpiente con astucia, replicó, no morirán. Saben que cuando coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Las palabras de la serpiente sembraron semillas de duda en el corazón de Eva, y viendo que el fruto del árbol era atractivo y deseable para alcanzar sabiduría, decidió probarlo. Compartió el fruto prohibido con Adán, y sus ojos se abrieron, dándose cuenta de su desnudez y sintiendo vergüenza por primera vez. Con esta transgresión, una sombra de pecado cayó sobre el Edén. Cuando Dios paseó por el jardín al frescor del día, buscó a Adán y a Eva, quienes se habían escondido por temor y vergüenza. Dios les preguntó qué habían hecho, y Adán culpó a Eva mientras que Eva culpó a la serpiente. Esta ruptura en la confianza entre los humanos y Dios tuvo consecuencias permanentes.
Dios pronunció su juicio: el hombre tendría que trabajar arduamente para obtener sustento, la mujer experimentaría dolor al dar a luz, y la serpiente sería maldita entre todas las bestias. Además expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén, poniendo querubines y una espada de fuego en su entrada para proteger el camino al árbol de la vida. Así el jardín del Edén se convirtió en un recuerdo perdido, simbolizando la caída del hombre y su separación de Dios. Pero también dejó una promesa de redención, un anhelo de regresar a ese estado de gracia y comunión perfecta con el Creador. La historia del Edén es tanto una advertencia como una esperanza, recordando a la humanidad la importancia de la obediencia y la búsqueda de la reconciliación con Dios. En tiempos antiguos, en la vasta tierra de Ur de los Caldeos, vivía un hombre llamado Abraham. Él era un hombre justo, conocido por su fidelidad y bondad. La gente lo respetaba y sus bienes prosperaban, pero había algo en el que lo hacía especial ante los ojos del Señor. Un día, mientras se encontraba meditando acerca del propósito de su vida, el Señor se le apareció y le reveló un plan extraordinario: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham, sorprendido pero lleno de fe, compartió la noticia con su esposa Sarai y su sobrino Lot. Entendieron que este llamado era una oportunidad divina que modificaría el curso de sus vidas y de generaciones futuras. Decidieron emprender el viaje sin saber con certeza dónde los llevaría Dios, pero confiaban en que Él los guiaría y proveería a lo largo del camino. El viaje comenzó hacia la tierra de Canaán, una distante y desconocida región que el Señor les había prometido dar. La marcha fue ardua, llena de desafíos y momentos inciertos, pero Abraham y su familia siguieron adelante, sostenidos por la promesa divina. A medida que avanzaban, levantaban altares en agradecimiento a Dios, quien los protegía en su travesía. Cada parada durante el trayecto fue una oportunidad para reflexionar sobre su fe y las promesas que aguardaban al otro extremo de su obediencia. Su confianza en el Señor se fortaleció, y esos altares se convirtieron en testigos silenciosos del pacto eterno entre Dios y Abraham. Al llegar finalmente a la tierra prometida, el Señor volvió a hablar con Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham, lleno de gratitud y reverencia, edificó allí un altar en honor a Dios, un símbolo del cumplimiento de la promesa que marcaría el inicio de una nueva era para su descendencia, destinada a ser tan numerosa como las estrellas del cielo. Así, el llamado de Abraham no solo cambió su destino, sino que marcó el comienzo de una historia de fe y bendición que resonaría a lo largo de los siglos, recordándonos el poder de la obediencia y la fe en el camino divino. En una pequeña ciudad, había una iglesia que se elevaba majestuosamente en el centro. Sus campanas sonaban todos los días al amanecer, despertando a los aldeanos y llenando el aire con un manto de paz divina. Esta iglesia era el corazón y el alma de la comunidad, un lugar donde la gente se reunía no solo para rezar, sino para encontrar consuelo y esperanza. Un día, un joven llamado Mateo llegó al pueblo. Había caminado desde una ciudad lejana buscando respuestas, cargando en su corazón una tristeza que no podía explicar. Entró en la iglesia, atraído por la música suave del órgano que resonaba en su interior. Allí conoció al padre Antonio, un anciano sacerdote conocido por su bondad y sabiduría. El padre Antonio vio la inquietud en los ojos de Mateo y lo invitó a sentarse. Con una sonrisa cálida, le dijo: hijo, este es un lugar de paz. Aquí todos pueden encontrar lo que buscan si abren sus corazones al amor divino. Mateo no estaba seguro de qué buscaba exactamente, pero sabía que algo dentro de él necesitaba cambiar. Durante semanas asistió a los servicios y habló con el padre Antonio, quien le contó historias de fe y milagros. Poco a poco, Mateo comenzó a sentir una ligera presencia de paz en su vida. Las palabras del sacerdote, los cantos de los fieles, y la simple belleza de los vitrales iluminados por la luz del amanecer le ofrecieron un refugio. Una noche, mientras Mateo estaba solo en la iglesia, tuvo una revelación. Sentado en silencio, escuchó un susurro en su alma, como si fuera el susurro del mismo cielo llamándolo por su nombre.
Ten fe, decía la voz, y encontrarás el camino. Con lágrimas en sus ojos, Mateo sintió como un peso se levantaba de sus hombros. Era como si los cielos mismos hubieran tocado su corazón. Había encontrado respuestas, no en palabras ni enigmas, sino en la simpleza de la fe. Al día siguiente, Mateo se acercó al padre Antonio con una sonrisa genuina. Padre, dijo, creo que finalmente he encontrado la paz que buscaba. El sacerdote, con una alegría en sus ojos, le respondió, a veces el camino al corazón es el más difícil de recorrer, pero es allí donde realmente escuchamos el llamado del cielo. Mateo dejó el pueblo con un nuevo sentido de propósito y gratitud, sabiendo que en aquella pequeña iglesia había encontrado no solo respuestas, sino la fe para enfrentar el resto de su vida. El sonido de las campanas, los cánticos matinales y la bondad del Padre Antonio quedarán en su memoria como un recordatorio perpetuo del poder de la divinidad que habita en cada uno de nosotros cuando abrimos nuestros corazones para escuchar su llamado. En un rincón antiguo del mundo, bajo un cielo estrellado donde las primitivas tierras se extendían ante la vista, vivían dos hermanos que marcarían el inicio de muchos relatos sobre los caminos del bien y el mal. Sus nombres eran Caín y Abel, hijos del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. El relato de ellos se nos cuenta en el 4º capítulo del libro de Génesis, parte de las Escrituras Sagradas. Caín, el mayor, era un cultivador de la tierra. Día tras día, su piel se tostaba bajo el sol mientras hundía sus manos en el suelo fértil, cuidando los frutos y vegetales que alimentaban a su familia. Por otro lado, Abel, el menor, eligió la crianza de ovejas, y su tiempo transcurría bajo el cielo vasto y limpio, pastoreando su rebaño con devoción. Un día, ambos hermanos llegaron a entender que debían presentar una ofrenda al Señor en señal de gratitud. Con sus respectivas cosechas, decidieron ofrecer lo mejor de su labor. Caín, con mucho esfuerzo, preparó una ofrenda que consistía en los frutos del suelo. Abel, por su parte, ofreció los primogénitos de su rebaño con su grasa. Las diferencias en su devoción serían pronto claras. El Señor observó con agrado la ofrenda de Abel y la aceptó, pero no miró con los mismos ojos la ofrenda de Caín. El corazón de Caín se llenó de ira y envidia, emociones que obscurecieron su juicio. El Señor, en su sabiduría, se dirigió a Caín y le preguntó por qué estaba tan enojado. Si obras bien, no serás aceptado, le dijo. Pero si no obras bien, el pecado está a la puerta. Te da ansias de ti, pero tú debes dominarlo. Sin embargo, Caín, en lugar de tomar estas palabras como un aviso y corregir su proceder, dejó que el resentimiento echara raíces profundas en su ser. Un día, invitó a Abel al campo con malicia en su corazón. Allá, en un acto que cambiaría la historia de la humanidad para siempre, Caín alzó su mano contra su hermano y lo mató. El Señor volvió a hablar con Caín, buscando a Abel. ¿Dónde está Abel, tu hermano?, preguntó. Caín replicó con indiferencia, no sé, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Pero el Señor fue directo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Como castigo por el acto cometido, Caín fue maldecido y condenado a ser un errante sobre la tierra, la misma tierra que bebió la sangre de su hermano. Temiendo por su vida, exclamó al Señor que su castigo era demasiado severo, pero se le concedió una señal de protección para que nadie lo matara en su errancia. El relato de Caín y Abel resuena a través de los siglos no solo como un mero cuento de advertencia sobre la envidia y el odio, sino como una enseñanza sobre las consecuencias de apartarse del camino correcto. El poder del pecado y la lucha interna por dominarlo es una lección intemporal que se ha discutido y analizado en muchas culturas y religiones, recordándonos que la ira y el resentimiento pueden llevarnos a nuestras peores acciones si no somos capaces de sobreponernos a ellos. En los albores de la humanidad, cuando la tierra aún resonaba con los ecos de la creación, los descendientes de Noé se expandieron sobre la faz del planeta. Había una unidad desconocida en aquellos días, toda la humanidad hablaba un solo idioma, y esa unión los llevó a adentrarse en la vasta llanura de Sinar donde decidieron asentarse. Hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego, proponían entre ellos, y así, surgió una civilización de arcilla y esfuerzo. Pronto, un ambicioso plan comenzó a gestarse.
Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, decían con entusiasmo. Hagámonos un nombre para que no seamos dispersados sobre toda la tierra. El bullicio de la construcción era asombroso. Hombres y mujeres trabajaban al unísono, levantando ladrillos y llenando la llanura de Sinar con las visiones de la torre. La estructura se levantaba robusta y desafiante, un símbolo del poder y la capacidad del hombre para alcanzar cualquier meta propuesta. Pero a medida que la torre crecía, también lo hacía su orgullo. Desde las alturas celestiales, Dios contemplaba los esfuerzos de los hombres. He aquí que son un solo pueblo y todos tienen un mismo lenguaje, reflexionó. Podían lograr lo que se propusieran. Sin embargo, en su sabiduría divina, comprendió que el sueño de la torre podría abrir caminos a dudas y desafíos no deseados, a un orgullo que distanciaría a la humanidad de su creador. Entonces el Señor decidió descender y sembrar la confusión. Cambió sus idiomas, fragmentando lo que una vez fue una sola voz en un coro de incomprensiones. Los trabajadores escucharon con desconcierto al ver que ya no podían comprenderse entre sí. Los ladrillos caían al suelo y el sonido de la confusión reemplazó a la armonía que había existido minutos antes. La gran torre quedó inconclusa, un testimonio perenne de la ambición humana y los límites impuestos por el cielo. La ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y dispersó a los hombres por los cuatro vientos. Así, la Torre de Babel se convirtió en una leyenda, un recordatorio eterno de que los caminos del hombre deben siempre encontrar consejo en la humildad. La dispersión de las naciones marcó el inicio de la diversidad de culturas e idiomas que hoy dan color al mundo, cada una llevando consigo una parte del sueño que una vez se elevó desde Sinar hacia el cielo. En los días antes del diluvio, la maldad de los hombres había crecido tanto que había llenado la tierra. Eran tiempos oscuros donde la violencia y la corrupción reinaban en los corazones de las personas, y su crueldad se había vuelto insostenible. Dios, al ver este caos, decidió que era momento de purificar la tierra. Sin embargo, entre todo este tumulto, había un hombre justo y recto a los ojos del Señor, Noé. Noé caminaba con Dios, y debido a su integridad, Dios eligió preservarlo. Dios habló a Noé y le dijo que construir un arca de madera de gofer, un barco inmenso con compartimentos adecuados para sobrevivir al diluvio que se avecinaba. Instruyó a Noé detalladamente sobre las dimensiones y la estructura del arca y le pidió que llevara dentro de ella a su familia, y a 2 de cada especie animal, machos y hembras. Noé obedeció construyendo el arca exactamente como Dios le ordenó. El cielo se oscureció y las fuentes del gran abismo se rompieron. La lluvia comenzó a caer sobre la tierra durante 40 días y 40 noches sin cesar. Los ríos se desbordaron, los océanos rugieron y las aguas cubrieron todas las montañas más altas bajo el cielo. Todo lo que respiraba aire y vivía en la tierra fue eliminado, excepto aquellos a bordo del arca. Dentro del arca, la familia de Noé se mantuvo a salvo, cuidando de los animales que convivían con ellos en un improbable hogar flotante. Reinaba la incertidumbre, pero también la esperanza en los corazones de los que escucharon la voz de Dios. Confiaban en que las aguas finalmente cederían y que pronto hallarían tierra. Al cumplirse los 40 días, las lluvias cesaron y las corrientes de agua comenzaron a disminuir. Después de 150 días, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé envió una paloma para ver si había tierra seca, y tras regresarla 2 veces, en la tercera salida, no regresó, lo cual fue señal de que había encontrado un hogar. Finalmente las aguas retrocedieron lo suficiente para que Noé y los suyos pudieran descender del arca con todos los animales. Dios entonces hizo un pacto con Noé, el cual fue simbolizado por un arco iris en el cielo. Prometió que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. Noé, lleno de gratitud, ofreció sacrificios a Dios. La historia del diluvio y el arca de Noé no solo relata un evento de castigo y renovación, sino que también es un testimonio de la fe, la obediencia y la misericordia divina. Nos recuerda que incluso en momentos de adversidad, la bondad y la rectitud pueden guiarnos hacia un nuevo comienzo, iluminado por las promesas de Dios.